Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast Fogatas, el podcast de la comunidad Enciende junto con Roger Cunningham. ¿Cómo está ahí, Roger? Muy bien, muy contento de nuevo estar contigo y los que nos están escuchando hoy día. Me dejaste meditando mucho después Qué del bueno, capítulo 1. esa es la meta, ¿ya? Bueno, esperemos que este capítulo sea igual, sea de harto análisis, de Ya. derribar de repente algunos paradigmas que hemos ido Vale. construyendo en la iglesia. Sí. Así que hoy vamos a estar hablando sobre... Identidad es el tema de hoy día, no solo por lo que el Espíritu Santo está hablando, sino todo lo que está poniendo en duda la identidad de la juventud hoy día. Así que es súper relevante esto. Súper relevante. Porque yo creo que al final la identidad es desde donde nosotros hacemos todo, o sea, desde donde se construyen nuestras creencias, nuestros actos, nuestras motivaciones, todo nace desde ahí, desde la identidad, de qué es lo que creemos nosotros. Si vamos a hablar sobre nuestra identidad de hijos, ¿por qué tú crees que es importante para todo cristiano conocer su identidad? Porque en la cultura, generalmente la identidad está construida sobre el hacer con H, ¿no? De lo que hacemos, y lo que hacemos es lo que define quién soy. Si soy un profesional, si gradué de tal universidad, si mi estatus como económico, todo esto tiene que ver con hacer. En el reino de Dios es totalmente al revés. Mi identidad nace en quien soy. Y lo que soy es lo que me lleva a hacer. Ningún príncipe va a la universidad para aprender de cómo ser príncipe. Actúa como príncipe porque sabe que es príncipe. Y lo mismo en cuanto al ámbito del reino de Dios. Ningún hijo de Dios que tiene claro su identidad hace las cosas para ser aprobado, aplaudido, aceptado como hijo, sino porque sabe que es hijo, ahí le lleva a sus acciones. Y yo creo que es heavy porque la cultura nos enseña mucho desde el otro lado. Exacto. Dice, hola, soy tanto, soy ingeniero comercial. De hecho, nuestro carnet chileno dice, por un lado, la comuna donde nacimos y por otro lado, si ya tenemos una profesión, la profesión. Ya. Como que ese carnet, entre comillas, nos identifica Ya. frente a organismos nacionales, internacionales y todo, y justamente tiene esto, Sí. mucho del hacer, de dónde nací y a qué es lo que me dedico. Sí, mi carnet dice gringo nomás. No. Es verdad, lo que exige la cultura y lamentablemente por lo que vamos a descubrir hoy día también, en la cultura de religión está en bases de lo que hago. Para ser buen cristiano hay una lista infinita de cosas que uno tiene que hacer para ser aprobado, etcétera, etcétera. Pero en el reino de Dios empiezo siendo aprobado por Dios. Incluso recuerdo que hace un tiempo conversábamos esto que en las diferentes variantes de iglesia los cánones para ser más aprobados son diferentes. En una iglesia más tradicional es quien se apega mucho más a la tradición. En una iglesia más histórica es mucho más el estudio de la palabra y cuánto sabe. En otra iglesia, no sé, capaz de más de movimiento, cuánto sana. Y yo creo que de repente hasta nos compramos esto dentro del ambiente cristiano de mientras más cosas yo hago para Dios, soy mejor cristiano, se va construyendo una identidad que no sé si vaya por ahí la Parece cosa. que te pasó a ti, ¿eh? Eso a mí también me pasó. Yo creo que a todos, antes realmente conocer a Dios y más que aún conocerle, incluyendo conocerle, es saber quién soy. Y por eso me gustaría empezar con una historia en la Biblia, ¿cierto? Si está bien contigo. Sí, por supuesto. Ok. En Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante, Jesús está caminando con sus discípulos y de repente se detiene y les hace la pregunta, ¿qué han escuchado de mí? Y todos dicen su opinión. Algunos dicen que eres como Jeremías, Juan Bautista, no, pero un profeta. Y Jesús dice, bien, pero tú, ¿qué dice que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? Y solo uno de los 12 podía contestar esto. Y era Simón, hijo de Jonás. Y Simón dice, tú eres el Hijo de Dios viviente.
el Mesías. Y Jesús le dice, bienaventurado eres tú porque no estás repitiendo algo de lo que has escuchado. Es una revelación que viene del Padre. Primera cosa importante, Jesús, es lo siguiente. Para entender quién soy yo, tengo que ver, mejor dicho, para ver quién soy a los ojos de Dios, es importante ver quién es Él. Viéndole a Él es lo que establece finalmente mi Soy identidad. yo. Porque no tan solo los ojos de Simón se abren para ver a Jesús por revelación. Y ahora Jesús le dice algo extraño, increíble. Dice, ahora que me has visto a mí, déjame decirte quién eres tú. Tu nombre ya no es más Simón, hijo de Jonás, hijo de pescador y caleta, y lo que te han llamado en la escuela, ni siquiera como tú te ves. Ahora tu nombre es Pedro. Pedro. Y sobre esta revelación es edificada mi iglesia. Y lo más increíble, la revelación no es una institución, es una revelación que viene de Dios. Y dos, dice, teniendo esto claro, que dice que ni las puertas de Hades, ni los demonios pueden prevalecer contra ti o contra su iglesia, teniendo esta revelación. La revelación no es algo aquí, es algo revelado aquí, ¿no? Nada me hace más firme frente a fuego, viento, pruebas y todo lo que viene, incluso rechazo, burla, etc., salvo y tener claro quién soy. ¿Quién soy? Que heavy. Esta historia de Jesús con Pedro me recuerda mucho un versículo en 2 Corintios 3:18 que dice, por tanto todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Y siempre me ha llamado la atención que este versículo dice que nos miramos como en un espejo. Ya. Es como, ¿a quiénes veo? ¿Veo a Jesús? ¿Veo la gloria de Dios? ¿O me estoy viendo a mí? Estás robando mi pasaje. No. Es súper bueno que hables de esto porque ninguna persona puede ver con sus propios ojos su propia cara. Es imposible. Tengo que depender de algo o alguien para mostrarme quién soy, cómo es mi rostro, si estoy con todos mis pelos puestos en su lugar o no. Entonces, la única forma de verme es a través de un espejo. Y es por esto que el espejo es la palabra de Dios. Es este espejo que revela quién realmente soy y cómo Dios me ve. Es por eso que advierte en el mismo pasaje que leíste, que por coincidencia lo tengo aquí, dice, de lo contrario solamente se engaña a sí mismo, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, no la apropias de quién eres en los ojos de Dios, tú te vas y te olvidas de lo que has visto en el espejo. Lamentablemente la historia de muchísimos hijos de Dios. Y creo que la pena más grande es que la gran cantidad de hijos de Dios ni siquiera saben quiénes son. Porque se dirigen por emociones, por comentarios de otros, todavía bajo de la cultura de hacer para hacer aprobado y luego llegar en su mente y ser. Wow. Wow. Roger, ¿tú crees que hay alguna relación en que Dios haya enviado a su Hijo por nosotros y no haya enviado un soldado, un general, como aparece también en algunos versículos, o haya enviado un ángel a salvarnos y haya enviado a su Hijo? ¿Hay alguna relación en esto con cómo Dios se está revelando en esta etapa de la historia de la humanidad? Wow. Es una pregunta súper grande. Y hay dos o tres cosas que voy a ser breve en esto. Si Jesús vino solamente para perdonar mis pecados, como muchas veces escuchan, la primera venida de Él hubiera sido inútil, porque la sangre de los animales en el Antiguo Testamento cubrían los pecados para perdonar.
Jesús no vino para cubrir, sino también para quitar. Y no solo quitar en cuanto a mentiras, sino la naturaleza pecaminosa en mí. Eso es muy profundo. Así que Jesús, siendo hijo de Dios, llegó a ser hijo del hombre, para que a través de él, los hijos de hombres, llegaran a ser hijos de Dios. Si no fue un perdonar, no más, sino una transformación. No por mis obras, no por mis hechos, sino por lo que él hizo por mí en la cruz. Que no solo perdonar, sino cambiar mi naturaleza de pecador a hijo de Dios. Eso es extraordinario, extraordinario. De modo, si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. nueva criatura es. Las cosas viejas, mi naturaleza vieja Pasó. pasó. Y ahora son todas las cosas hechas nuevas. No de a poco, sino un cambio radical, una transformación. Y luego vivo el proceso de asumir, mirando el espejo, de quién soy. ¿Tú crees entonces que mediante Jesús uno ya recibe esa identidad? Y en este proceso del caminar cristiano, no es que nosotros nos vamos santificando, Ya. sino que vamos... Bueno, santidad es otro tema, sí, pero es vivir la transformación. Y eso se pasa a través de esto, Ajá. ¿no? Primero de Juan, capítulo 3, versículo 1, lo ocupamos muchas veces cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, cuando vamos al cielo, que dice, porque cuando le veremos, Sí. seremos como Él. Sí, cuando vamos al cielo, pero acá en la tierra. Y entre más que le vemos a Él, más es el proceso de transformación en mí. Otro versículo que te gusta también, en 2 de Corintios 3, 16, dice, porque cuando buscamos al Señor, el velo es quitado. ¿Qué significa? El velo de religiosidad, el velo de la cultura de querer hacer cosas para agradar a Dios, ser aprobado de Dios. Versus saber ¿Qué somos? en Colosenses 1:12 que ya soy aprobado. Leif, mi héroe, también siempre dice, empiezo la mañana con un 7 en mi libreta, ya aprobado, aplaudido por mi papá. Y si él tuviera una billetera, tu foto estaría ahí, aprobado, hijo. Amén. Amén. Y así que si la identidad así es tan importante, así fue también para Jesús. Antes de empezar a predicar o sanar, echar afuera lo malo, antes de empezar su ministerio público, una de las primeras cosas que fue experiencia de Jesús fue oír la voz del Padre desde el cielo decir, tú eres mi hijo muy, 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 muy amado, en quien tengo complacencia. Fue afirmado su identidad aún antes de ministrar. Ilustración de la semana pasada. Sí. Ya. Sí. ¿Tú crees que, como estaban dándole vuelta un poquitito a esto de cómo Dios afirma a Jesús como hijo de él, como el hijo muy amado, y hay algunos versículos donde, ejemplo, habla de que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, y lo contrasta, habla de hay un espíritu de temor, y el otro espíritu que dice que nos dio un espíritu de poder que clama Abba Padre? Ya. Hay como una confrontación entre, ¿tú crees que el temor y esta identidad de sabernos hijos? Bueno, el temor se echa fuera, como dice en 1 de Juan 4:18, simplemente al conocer cada vez más el amor del Padre. ¿Cómo conocer el amor del Padre? Aquí en el espejo, ¿no? Y apropiarlo para tu vida. Y en la medida que experimento y conozco aquí como el Padre me ama, echa fuera el temor. Y se nota los hijos hoy día, hijas, que han crecido con una relación estrecha con su Padre terrenal.
que realmente tienen como una autoimagen muy positiva, muy confiados y se lanzan, toman riesgos versus aquellos que no han experimentado un lazo estrecho con el papá, están con mucha inseguridad y mucho temor de rechazo y también mucho que tiene que ver con depender de otras o otras cosas para afirmar mi identidad. Buenísimo. Yeah. Antes de ir con otra pregunta que tenía Roger, ¿cómo podríamos de manera un poco más práctica cada uno descubrir esta identidad? Porque quizá, claro, la Biblia tiene un montón de promesas, pero yo Yeah. digo, no sé, yo cuando chico decía, estas promesas son para todos, toda la iglesia tiene las mismas promesas. La Biblia habla de lo mismo de todos nosotros, pero ¿cómo Dios va a tener algo particular para mí? ¿Cómo yo podría caminar en este descubrimiento de quién dice Dios que soy yo? Creer a Dios. Punto. Más que la emoción, más que lo que otros han dicho de mí, o aún como me veo. Así que fe, nada más que esto. No es algo tan místico, sino es espejo delante de ti. Mira cuán amados somos en que Él nos llama hijo de Dios, etc. Eso. Amén. Wow. Yeah. Ya. Yo también vengo de un trasfondo principalmente construido por mi propia forma de ver a Dios, que es hacer para ser finalmente aprobado. Y esta lista, como dije, nunca termina y uno humanamente puede lograr orar un poco más, leer un poco más la Biblia, testificar, dar el diezmo, dar generosamente a los pobres, etcétera, etcétera, hasta que falla. Y cuando falla es como que se derrumba todo y ahí como te sientes desaprobado por Dios. Esa es emoción, ese es un sistema religioso. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que en Él no hay condenación. Y si pecamos, ¿ya? Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Wow. Vive esto. Apropiate de esto y experimentarás lo que dijo Jesús. Conocerás la verdad, no aquí, sino aquí. Y esa verdad te va a liberar. Wow. Yeah. Para ser quien Dios te creó para ser. Yeah. ¿Conoces tú a alguien o Una ilustración. sí, alguien Yeah. que haya visto tú, que haya descubierto parte de esta identidad de Dios en él y haya cambiado su vida hoy? Las mentes grandes piensan igual, por eso estoy leyendo tu mente. ¿Ya? No. Yo voy a contar esta historia que es verdad y voy a cambiar el nombre de la persona porque no le he pedido permiso para compartir esta historia, pero lo que digo es la verdad. Hace muchos años atrás, bueno, era un pastor muy, muy joven. Una noche es inusual esta experiencia, pero sentí una carga por una familia en mi iglesia. Así que casi como 11 y media, medianoche, no me acuerdo qué noche o qué hora fue. Llegué a la casa de esta familia y toqué la puerta y un hijo abrió la puerta. El hijo era un discípulo mío y su nombre es Felipe, ahí puedo usar su nombre. Y le pregunté, Felipe, creo que Dios me está mostrando que hay alguien en crisis aquí en la familia. Y preguntó a sus papás que ya estaban en la cama, no, estamos todo bien. Y él dijo, no, parece que estamos todos bien. Y voy cerrando la puerta, de repente aparece su hermana. Y la hermana dice, quisiera hablar contigo solo, pastor. Y Felipe se fue. Y él me contó que había sufrido una violación por un chofer de micros. Y a consecuencia de esto quedó embarazada. Y eso hubiera significado segundo hijo sin matrimonio. Y con todo el terror de contar a sus papás y por temor que le podrían echar de la casa, ella decidió hacer un aborto. Y en aquellos días, como muchos hoy día,
hay como un tipo de remedio casero que uno puede tomar para un tipo de aborto. Y este consistía de 3 pasos. El primer paso era un tipo de químico para matar la guagua en el vientre de su mamá. El segundo era para descomponer el feto, la guagua. Y el tercero era eliminar todo esto. Y ella dijo, ya tomé el segundo y sé que la guagua está muerta y ya está en proceso de descomposición. Y algo en mí me hizo pedir que ella colocara su mano sobre su panza, sobre su vientre. Y empecé a orar e incluso profetizar, tu guagua no va a morir, sino Dios lo va a resucitar porque tiene un propósito para su vida y cosas así. Y fue muy, muy fuerte la presencia de Dios. Y debido a esto, ella se entregó a Jesús. Y de ahí casi nunca más la vi, porque después fui trasladado a otras iglesias. Y años después, estoy hablando que un joven aquí en Santiago se comunicó conmigo en una historia larga y me preguntó, ¿tú eres Pastor Roger? Dije, sí. Me dijo, mi nombre es, en este caso vamos a poner Josué. Y me dijo, tú no me conoces, pero te cuento mi historia. Y él dijo, yo soy la guagua que estaba muerto en el vientre de su mamá. Wow. Y me contó, a los 16 años, finalmente la mamá reveló quién era el padre de Josué. Y cuando le dijo, tu padre me violó, ¿no? Etcétera. Entonces Josué entró toda una etapa de rebeldía, etcétera. Se metió en una pandilla, fue baleado, terminó en un hospital, casi murió. Y ahí tuvo su experiencia de encuentro con Dios y un llamado de ser pastor, ¿ya? Y en una conferencia profética aquí en Santiago, un profeta que venía de otro país le señaló a Josué diciendo, ven, tengo una palabra para usted. Y la palabra esencialmente fue esto. Toda tu vida tú has buscado saber quién es tu padre. Pero el padre de esta guagua no es tu padre, porque esta guagua murió en el vientre de su mamá. Pero Dios te resucitó y ahora tu verdadero padre es Dios. Cambio de identidad. Así que es así en nuestra vida. No importa nuestro pasado porque el pasado no nos identifica. Si aún está en Cristo, borrado, nueva criatura, para nunca más ser marcado por el pasado. Y solo digo esto, Satanás es el único que puede reclamar nuestro pasado. Él no puede prever el futuro. Si fuera así, no hubiera dejado que Cristo fuera crucificado. Claro. Pero sí reclama el pasado. Dios nunca reclama mi pasado, pero sí mi destino. Y mi destino está en el espejo. Qué power. Amén. Cada vez que nos sentamos con Roger siento que es comer un plato de lentejas, no es agüita. Y creo que esto me deja mucho también por meditar justamente sobre esto, Roger. Como qué mentiras Satanás está recordando, trayendo a memoria sobre mi pasado, o sobre cosas como tú decías también al principio, que gente ha dicho de mí. Creo que, bueno, es la estrategia de Satanás. Creo que siempre ha sido así. Con Jesús siempre fue igual. Es como no ha cambiado mucho su táctica. El problema es que le sigue resultando con algunos de nosotros. Y lo triste es que seguimos creyendo sus mentiras versus la verdad que nos hace libre. Muy power. Igual que el capítulo anterior, si tuvieras que dejarnos un consejo para meditar durante esta semana, ¿cuál sería? Ponte frente al espejo, ¿no? Y que cree lo que Dios dice de ti, más que tus emociones o comentarios de otros. Y por favor, como dice Romanos 12, 1 y 2, que no nos conformamos a la cultura de este mundo, sino
sino transformado por lo que Dios dice de nosotros. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Roger. Gracias. Gracias, chicos, por participar en este segundo capítulo. Se vienen nuevos, más power, Mucho con más de más. esto. Así que nuevamente los invitamos a darle al botón de suscribirse, a dejar su comentario. ¿Qué fue lo que más los ha desafiado durante este capítulo? Nos vemos en el próximo.